para esta mañana con el primer punto del orden del día, moción sobre abono con carácter inmediato de las ayudas pendientes para los afectados por el terremoto de Lorca, aprobadas por la comisión mixta formulada por doña Isabel Casalduero Jodar del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. A las personas que nos acompañan hoy aquí, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lorca, concejales del Grupo Municipal Socialista, de Ciudadanos, miembros del Partido Ciudadanos de Lorca, no sé si habrán venido de la Asamblea de Afectados por los Terremotos, les mandamos un saludo, y resto de asistentes, bienvenidos a todos y a todas. Me gustaría hoy argumentar el contenido de esta moción e intentar contarles a ustedes, a su vez, una historia. Una historia que habla de una familia normal, entrando en lo que llamamos mediana edad. Ella en el paro, como tantas otras personas. Él es un afortunado. Tiene un trabajo estable con el que ha conseguido cobrar un salario que, aunque por poco, no le hace engrosar la lista de lo que hoy llamamos miliuristas. Una hija adolescente, 15 años. Una familia que, como todas las familias lorquinas, vio sacudida su existencia aquel fatídico 15 de mayo, en ese momento que nos hizo a todos y todas iguales, pequeños, insignificantes, frente a unas fuerzas que nada ni nadie hubiera podido controlar. Una familia que, como cualquier familia, ha intentado salir adelante con la mayor dignidad posible. Todos los lorquinos y las lorquinas nos dejamos muchas cosas por el camino en aquellos días. Sin duda, nada comparable a lo que perdieron aquellos que vieron cómo aquel brusco movimiento de tierra se llevaba para siempre a un amigo, a un familiar o a un ser querido. Vaya desde aquí nuestro recuerdo. Pero todos perdimos algo, el que menos la sensación de sentirse seguro en su propia tierra, en su propia casa. El pueblo de Lorca ha dado toda una lección de superación y de valentía. Los hombres y mujeres de Lorca, ellos y ellas, han sido los únicos artífices de que poco a poco, demasiado poco a poco, se haya podido ir recuperando un poco de normalidad, superando miedos, subiendo lentamente las persianas de unos negocios que han tenido que sobrevivir a la crisis y al propio terremoto, abriendo con lentitud las puertas de unas casas, sus casas, a las que les daba miedo entrar. Nadie que no haya pasado por esa situación puede imaginar lo que se siente al entrar con temor en tu propia casa. Hablábamos de una familia normal, con una hipoteca normal, ni muy alta ni muy baja, con la que siguen pagando un piso normal en el que aún no viven. 20 días después de los terremotos, el edificio en el que estaba ese piso tuvo que ser derribado. Era uno de los señalados con aquel distintivo negro. 6 días después de los terremotos, ya estaban viviendo en una casa de alquiler en cualquiera de las 39 pedanías del término municipal de Lorca. Por ese alquiler pagan casi 500 euros al mes. Hoy, 4 años después, esta familia aún no ha podido recuperar esa normalidad. Una continua batalla de papeles, de retrasos, de incumplimientos y de burocracia se lo han impedido. Aún no han podido entrar a su casa. Solo fue a finales de agosto cuando consiguieron que se les abonara el primero de los 25% correspondientes a las indemnizaciones parciales de reconstrucción, a pesar de tenerlos aprobados desde el anterior mes de octubre. Saben que les queda mucho, aunque al menos a día de hoy tienen las llaves, aunque tengan otros temores como saber cuándo se les abonará el último 25%. Cosas que llevan mal. Explicarle a su hija adolescente por qué otros vecinos y vecinas de su mismo edificio llevan tiempo viviendo en sus casas con normalidad por el simple hecho de haber tenido disponibilidad económica para hacer frente a esos abonos. O explicarles que la única solución que les ha dado la Administración para superar esta situación ha sido sugerirles que pidan un crédito para hacer frente a esos pagos. Un nuevo crédito, además del alquiler que pagan religiosamente, cuyas ayudas, por cierto, llevan sin recibir desde el pasado mes de enero, además de los gastos de desplazarse diariamente de un lugar a otro y además del pago implacable de los plazos de una hipoteca que no entiende de catástrofes naturales. Esta es la historia real de una familia de Lorca. Podía haber sido otra, porque hay familias que están aún peor. Hay quienes aún no han visto derribado el edificio en el que tenían sus pisos. Hay quienes aún no han
cobrado ese primer 25%. Esta es una historia real que nunca deberíamos haber tenido que contar hoy aquí, porque nunca deberíamos haber tenido que presentar esta moción 53 meses después de los terremotos, especialmente cuando los acuerdos contenidos en ella y en las enmiendas de adición que se han presentado han sido objeto tanto de denuncia como de debate en esta Cámara en multitud de ocasiones. Podemos recordar las resoluciones adoptadas por este Pleno en septiembre del año 2014 o las proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Pero, aún así, en muchas cosas continuamos igual. Los retrasos a las ayudas, a la reconstrucción, al alquiler y a la rehabilitación han sido constantes desde el principio. Todos sabemos que las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca son financiadas en un 50% por la Administración estatal y en un 50% por la Administración regional. Ese es el método de pago en el que todo el mundo parecía estar de acuerdo 2 días después de los terremotos, cuando se firmó aquel primer Real Decreto 6/2011 de 13 de marzo. Nadie dijo nunca que fuera perfecto. Nunca el país se había encontrado con una situación similar. Pero fue rápido, como la situación requería, y creemos de verdad que hubiera sido efectivo en el pago de las ayudas si no hubiera sido porque desde el principio nos hemos encontrado con esa barrera infranqueable de los continuos estancamientos que se han venido produciendo por el pago de su parte correspondiente en la Administración regional. Tanto es así que hasta el Gobierno del Partido Popular, una vez instalado en Moncloa, tuvo que redactar un nuevo Real Decreto cuyo objetivo principal era agilizar y asegurar el pago de las ayudas a los afectados. Pero ni así hemos conseguido que se desbloquee esta situación. Ya no sabemos de quién es la culpa. Hay quien dice que a la excesiva burocracia impuesta por la comunidad autónoma en los requisitos que se establecen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Hay quien dice que por incumplimientos de la comunidad autónoma. Y hay quien dice que quien no cumple ahora son los ministerios de Interior y Fomento. Sinceramente, a nosotros nos da igual. Lo que queremos, lo que exigimos es que se desbloqueen esos retrasos y que se desbloqueen ya, sea la culpa de quien sea. El Partido Popular, a cualquier nivel, a nivel regional, a nivel nacional, está incumpliendo la ley, una ley que ellos mismos se dieron en su momento. Si la culpa es del Gobierno regional, que paguen y paguen ya. Y si la culpa es de los ministerios, ¿qué estamos haciendo aquí debatiendo? Que no estamos en las puertas de los despachos de los ministros exigiéndolos que cumplan con sus obligaciones con los lorquinos y las lorquinas. No es mi intención, créanme, ni juzgar a nadie ni abrir una batalla, tan solo intentar que las soluciones que ofrezca esta Cámara se tomen en serio de una vez, porque la única batalla que importa es la que luchan día a día los afectados por los terremotos de Lorca, que aún se encuentran desamparados por la Administración. ¿Se han hecho cosas? Pues por supuesto que se han hecho cosas. Es una obligación. ¿Y se pueden cometer errores? Claro que sí, todos y todas somos humanos. Lo que no es admisible es que no reconocer esos errores obstaculice una búsqueda de soluciones que no admiten más demora. En esta moción que hemos presentado pedimos cosas muy concretas, las más urgentes de aquellas que los vecinos y vecinas de Lorca y los miembros de la Asamblea de Afectados por los Terremotos nos han pedido desde el inicio de la legislatura. Agradecemos al Grupo Parlamentario Ciudadanos que haya querido utilizar esta moción para mejorarla y para incluir puntos que no venían incluidos en un principio. Claro que hay que intentar dar respuesta a esos vecinos y vecinas que se encuentran todavía en el denominado minuto cero, esos edificios que hoy, 4 años después, no se han visto derribados aún. Y, por supuesto, que es necesaria esa nueva prórroga al alquiler. Saben ustedes que las ayudas al alquiler estaban contempladas para el plazo de 2 años prorrogables en caso de necesidad. Hoy, más de 4 años después, esa tercera prórroga se hace evidentemente necesaria. Esa familia de la que hablábamos aún la necesita, pero es que hay familias que llevan casi 2 años sin cobrar las ayudas al alquiler. Una cuestión no menos importante es aquella en la que se encuentran los usufructuarios, personas que no tienen las viviendas a su nombre y cuyos titulares no pueden pedir ayudas por no constituir su vivienda habitual, y aquellos que tenían infraseguros. Hay que intentar darles una solución ya. Y otra cuestión que también nos preocupa, la falta de transparencia. La inquietud lógica de los lorquinos y lorquinas desde el principio se ha visto incrementada por la opacidad con la que ha venido actuando con respecto a la situación de Lorca el Gobierno regional.
A día de hoy ni siquiera tenemos información de las cuantías que faltan por pagar en concepto de alquileres, de reconstrucción o de reparación. Esperamos que ahora, en la época de la transparencia en la gestión política de la que tanta gala hace el Gobierno regional, cumplan de una vez por todas con la publicación periódica, puntual y detallada de estas informaciones. Hay muchas cosas más de las que hablar. Infraestructuras, dinamización económica y social. Hemos presentado una moción al respecto en esta Asamblea que esperemos también que sea aprobada. El famoso plan de empleo dotado con 10 millones de euros, que nunca ha llegado a ponerse en marcha. El modo de ejecutar las obras financiadas a cargo del crédito del Banco Europeo de Inversiones y ejecutadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La necesidad de intentar mediar con el Consorcio de Compensación de Seguros para desbloquear determinadas situaciones o con la propia Iberdrola para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que muchos edificios dejen de estar funcionando con luz de obra, con lo que todo ello conlleva. Podríamos hablar de la desaparición del Centro de Salud Lorca Centro, parece que definitiva, dando como daba asistencia a una tercera parte de las personas que reciben asistencia ambulatoria en Lorca. Podríamos hablar del grado de ejecución del plan Lorca Más. Podríamos hablar incluso de la tala indiscriminada de árboles que se está produciendo en muchas zonas de Lorca. Podríamos hablar aún de demasiadas cosas. Y seguiremos estando aquí, cada vez que haga falta, reivindicando, pidiendo, debatiendo lo que consideramos que es justo y que es necesario para Lorca, pero créanme si les digo que nada nos gustaría más que no tuviéramos que repetir ni una sola vez estos debates y que fuera porque de una vez por todas estas situaciones se les ha dado respuesta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora Casalduero. Para la presentación de la enmienda